La República Romana no se quebró por una invasión extranjera. Mucho antes de sus guerras civiles, empezó a mostrar grietas cuando el poder comenzó a negociarse en lugar de discutirse. Y uno de los hombres que lo entendió mejor que nadie no fue romano, sino un rey africano. Su nombre era Yugurta, y durante años puso en evidencia algo que muchos en Roma preferían no admitir, que la República podía ser doblegada desde dentro. No lo hizo con grandes ejércitos ni con discursos solemnes, sino con sobornos, alianzas oportunistas y un conocimiento muy preciso de la ambición romana. Esta no es solo la historia de una guerra en África. Es la historia de cómo Roma se dejó poner a prueba y de cómo ese desafío cambió su rumbo político para siempre. Yugurta nació en el seno de la familia real de Numidia, un reino situado en el norte de África, que ocuparía hoy gran parte del territorio de la actual Argelia y zonas del oeste de Túnez. Desde hacía décadas, Numidia mantenía una alianza estable con Roma. Esa relación se remontaba a las guerras púnicas, cuando los reyes númidas, como Masinisa, habían apoyado a la República frente a Cartago, sobre todo suministrando una caballería ligera extremadamente eficaz, a cambio de reconocimiento político, protección y expansión territorial. Como reino aliado, Numidia conservaba su autonomía interna, pero estaba obligada a enviar tropas cuando Roma lo solicitaba. Por eso Yugurta, todavía joven, fue enviado a combatir junto a los romanos en Hispania, durante el asedio de Numancia. Allí no solo luchó, observó. Vio cómo funcionaban los mandos romanos, cómo se repartían honores y recompensas, cómo la disciplina militar convivía con la ambición personal y el intercambio de favores. Yugurta regresó a África con una lección clara. Roma era formidable en la guerra, pero vulnerable en la política. El rey Micipsa, impresionado por su talento, decidió adoptarlo y lo incluyó en la sucesión junto a sus propios hijos. A su muerte, el reino quedó dividido entre los herederos. Yugurta actuó con rapidez. Eliminó primero a uno de sus rivales y forzó al otro a huir. Cuando éste buscó refugio entre ciudadanos romanos, Yugurta no dudó en hacerlo ejecutar. El crimen era evidente, pero en Roma nadie reaccionó con firmeza. Las comisiones enviadas a África aceptaron acuerdos favorables al rey númida. Los sobornos funcionaban. Yugurta lo sabía. Y empezaba a comprender hasta dónde podía llegar. Cuando Roma declaró la guerra, no lo hizo movida por una voluntad clara de castigo, sino empujada por la presión política y la indignación pública. Sin embargo, la conducción del conflicto fue errática desde el principio. Los primeros mandos enviados a Numidia evitaron el enfrentamiento decisivo y aceptaron pactos que beneficiaban claramente a Yugurta. Las campañas se alargaron sin resultados concluyentes y el conflicto empezó a transmitir la sensación de que Roma no tenía verdadera intención de vencer. Algunas de esas campañas terminaron incluso en auténticas humillaciones. El episodio más grave llegó cuando Aulo Postumio Albino, al mando del ejército en ausencia de su hermano, fue derrotado por Yugurta y obligado a aceptar un acuerdo vergonzoso, retirándose tras pasar bajo el yugo. Aquella derrota no solo fue militar, sino moral. Yugurta utilizó ese tiempo para reforzar su posición y seguir comprando apoyos, convencido de que Roma carecía de voluntad real para vencerlo. Según relata Sayustio, el propio rey se burlaba abiertamente de la República, seguro de que cualquier obstáculo podía resolverse con dinero. La situación empezó a cambiar cuando el mando pasó a Quinto Cecilio Metelo, un aristócrata austero y disciplinado, decidido a restaurar el honor romano. Metelo reorganizó el ejército, impuso una disciplina estricta y logró varias victorias tácticas que obligaron a Yugurta a abandonar el enfrentamiento directo. Aunque no consiguió capturarlo, recuperó el control de amplias zonas del reino y demostró que Yugurta podía ser derrotado militarmente. Sin embargo, la guerra se alargaba y en Roma crecía la impaciencia. Y esa impaciencia tendría consecuencias políticas. La situación alcanzó un punto crítico cuando Yugurta fue llamado a Roma bajo promesa de inmunidad para declarar ante el Senado. Llegó a la ciudad
no como un vencido, sino como un testigo incómodo. Pero incluso allí, logró silenciar a uno de sus principales acusadores mediante soborno. Antes de abandonar Roma, pronunció, según la tradición, una frase que resonaría durante décadas: que la ciudad estaba en venta y solo esperaba encontrar comprador. En ese momento, muchos comprendieron que la guerra ya no se libraba solo en África. Se estaba librando en el corazón mismo de la República. El conflicto dio un giro decisivo cuando el mando pasó a Cayo Mario, un hombre ajeno a la aristocracia tradicional, ambicioso y controvertido, que todavía no era una figura consagrada, pero veía en esta guerra el primer gran peldaño de su ascenso. En ese momento, Mario era un homo novus, un general decidido a construir su prestigio político a través de la guerra, presentándose ante el pueblo como la alternativa a un senado desacreditado por la corrupción y la ineficacia. Numidia era su oportunidad. Mario reorganizó la campaña y transformó la guerra en una persecución implacable. Tomó ciudades fortificadas en el corazón del territorio númida, como Capsa, tras marchas forzadas a través del desierto, y obligó a Yugurta a evitar el combate directo. Militarmente, el rey númida estaba siendo derrotado. Cada vez tenía menos aliados, menos refugios y menos margen de maniobra. Pero seguía sin ser capturado. Y mientras Yugurta resistiera, la guerra no estaría realmente ganada. Fue entonces cuando apareció un joven oficial llamado Lucio Cornelio Sila, que comprendió algo esencial: Yugurta no caería por la fuerza. Identificó al rey Boco I, suegro de Yugurta, como la clave final. Sila negoció en secreto, prometiendo reconocimiento romano y seguridad política a cambio de una traición calculada. Boco dudó, vaciló y finalmente aceptó. Yugurta acudió confiado a una supuesta reunión diplomática. No hubo batalla ni resistencia heroica. Fue rodeado, desarmado y encadenado por aquellos a quienes había considerado aliados. El hombre que había comprado senadores y humillado ejércitos romanos cayó en silencio, traicionado por los suyos. Así terminó la guerra, no con una gran victoria en el campo de batalla, sino con un acto de engaño que decía mucho sobre el mundo en el que Yugurta había aprendido a sobrevivir. Yugurta fue llevado encadenado a Roma para desfilar en el triunfo de Mario. El rey que había desafiado al Senado apareció ante el pueblo como símbolo de la victoria romana. Para muchos romanos, aquel desfile cerraba por fin una guerra larga, incómoda y moralmente perturbadora. Tras el triunfo, Yugurta fue encerrado en el Tullianum, la prisión más temida de Roma. Allí murió después de días de abandono, lejos del desierto que había sido su refugio. Su final fue silencioso, casi invisible, muy distinto de la amenaza que había representado durante años. Sin embargo, el conflicto había dejado una huella profunda. Había demostrado la fragilidad del sistema senatorial, el peso creciente del ejército en la política y el ascenso de figuras dispuestas a desafiar las normas tradicionales. Mario y Sila, unidos por Yugurta, pronto se enfrentarían entre sí en uno de los periodos más sangrientos de la República. La República entraba así en una fase de tensiones que ya no tendría marcha atrás. La guerra de Numidia había terminado, pero sus consecuencias apenas empezaban a hacerse visibles. Yugurta perdió la guerra, pero su historia dejó una advertencia duradera. No fue solo un enemigo extranjero, sino un espejo incómodo para la República romana. Puso al descubierto hasta qué punto el poder podía corromperse cuando las leyes dejaban de ser suficientes. Su derrota cerró una campaña en África, pero abrió una etapa nueva en la política romana, marcada por la ambición personal, la violencia y la erosión del equilibrio republicano. Yugurta cayó lejos del foro, pero las consecuencias de su desafío se sentirían en Roma durante generaciones. Si te ha gustado el video, dale al me gusta y coméntalo. Y si te interesa la historia de la República Romana y sus personajes más complejos, suscríbete al canal y acompáñame en el próximo episodio.